Mis queridos amigos, y nosotros continuamos aquí con el Padre Johnny Durán, hablándonos acerca del sacramento de la reconciliación. Padre, ahora que eso se va a poner bueno, yo sé que la gente que está en su casa está gozando, pero sobre todo aprendiendo, que es lo más importante. Padre, tengo una preguntita que yo sé que en algún momento a ustedes le han dicho, uno también lo ha escuchado. ¿Por qué nosotros como católicos debemos confesarnos con un sacerdote y no confesarnos por ahí con una persona aparte, pues como dicen por ahí los hermanos esperados, con un árbol, con diferentes cosas que uno ha escuchado? Sí. Mira, interesantísima la pregunta, que casualmente es uno de los puntos que los hermanos cristianos no católicos hacen, a una alusión. Que mira, confesarse con uno que es más pecador, oye, y hasta exagera, con un hombre que es más pecador, y es verdad que lo dicen, y con un hombre que es mucho más pecador que uno, porque Dios, pues eso no es de Dios, porque yo me confieso con un palo, una cosa. Bueno, yo no quisiera ver un día que un palo de eso le deje caer un coco arriba para que se los pecados. Fíjate, ¿por qué confesarse con el sacerdote? Y esto es bueno que lo sepa, porque ya dentro de la misma Iglesia Católica hay una línea de reflexión de gente que dicen bien claro, no, yo me confesé directamente con Dios. Con Dios en mi habitación. Yo me confesé directamente con Dios. Eso es un error, miren, y eso es una contradicción total al cristianismo, al mismo Cristo. Y eso es bueno que lo tengan claro, y lo voy a repetir, eso es una contradicción, eso es negar al mismo Jesús. Decir que usted se va a confesar directamente con Dios es una negación total a Jesús. Porque, y voy a responder en esto, si fue Jesús mismo que instauró el sacramento de la penitencia, claro. Ya cité Juan 20, 21, 23, si fue el mismísimo Jesús que va a instituir el sacramento de la confesión con sus ministros ordinarios, que a los apóstoles se lo dijo ahí mismo, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes, fíjate que dice a quien dio a través de ustedes, no, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, repito, no está diciendo a quien Dios, a quien, no, a quien ustedes tienen la autoridad, reciban ese poder de reconciliación que el Padre me ha dado. Cuando Jesús dice en el versículo 21, todo poder me ha sido dado, o sea, ese poder reconciliador que me ha dado, yo se lo doy a ustedes ahora. En ese mismo momento quedan instituidos los ministros del sacramento, que no es Dios, que es el ministro ordenado para tal fin. Por lo tanto, ¿por qué confesarme con el sacerdote? Porque a Jesucristo le dio su santa voluntad. Yo no puedo contradecir lo que dice Jesús. A mí me hubiese gustado confesarme con un ángel, para que nadie se diera cuenta de mis pecados. Tú sabes lo duro que es para mí como sacerdote tener que ir a los pies de otro sacerdote a confesar mis pecados, a decir mis pecados como son. O sea, es un acto, le cuesta, y a uno como sacerdote le cuesta más que a los laicos. Pero es que a mí me hubiese gustado tener un ángel disponible. O a mí me hubiese gustado que Jesucristo díganle su pecado a Dios solo. Ay, pero qué maravilla, cuánto pecado yo cometiera, Dios santo. Porque si así fuera la cosa, yo en la noche decir, Señor, mira, yo te confieso que ay, qué lindo fuera. No, Señor, la voluntad expresa de Jesucristo fue a quienes ustedes le perdonen, le queda perdonado, y a quienes ustedes le retengan. Por lo tanto, para que un pecado me sea perdonado, yo tengo que decirlo al ministro. Y es la voluntad de Cristo. Y por eso, el cristiano se confiesa con el ministro de la confesión, no con Dios directamente, porque ha sido la voluntad de Dios. Y fíjate, es verdad que el sacerdote es más pecador, porque dice la palabra, a quien más se le da, más se le exige. Entonces los sacerdotes siempre vamos a ser más pecadores que los laicos, porque se nos va a exigir mucho más que ustedes. Nosotros somos instrumento directo de la gracia sacramental. En ese sentido, entonces, se nos imputan más pecados que a un laico. Ahora, ¿qué dice la carta a los hebreos? El capítulo 5 de la carta a los hebreos, cuando habla del sumo sacerdote, va a establecer muy bien esta realidad. ¿Cuál? Conviene que el sacerdote sea el ministro. ¿Por qué?
porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres y puestos entre los hombres para ofrecer pecado, para ofrecer sacrificio por el perdón de sus pecados primero, Sí. porque él mismo es pecador y conviene, dice, y conviene, porque así entonces se entiende la situación del pecado del otro. Un ángel, usted le dice a un ángel, mira, yo me confieso tal pecado, y el ángel dice, ¿y qué fue eso? Yo no sé. O sea, tiene que ser, pero lo principal aquí es esto, es la voluntad de Jesucristo, es el plan de Dios. Confesar mis pecados al ministro ordinario de la confesión es el plan de Dios y es el proyecto de Dios, porque solo así podrán perdonarnos los pecados o atarnos los pecados. Si tú te confiesas directamente con un Pablo, ¿cómo tú vas a decir, Pablo, estás perdonado o estás retenido? O si tú te confiesas directamente con Dios, ¿cómo tú vas a saber si Dios te dijo, estás perdonado o estás retenido? Ah, bueno, Dios me lo dijo. Ah, y si fue Satanás que te lo dijo, para que tú lo creas. Entonces, no. El ministro es la voluntad de Dios, y como es la voluntad de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque le dé vergüenza, Debo de aceptarlo. eso es lo que Dios quiere, y así nos vamos. Nos confesamos con el sacerdote porque es la voluntad de Dios, porque es el plan de Dios, porque Jesús así fue que lo quiso. No como a mí me conveniera, sino como a él le pareció. Así es, Padre. Usted hablaba ahorita del pecado. Quisiéramos saber, Padre, ¿qué es el pecado para que también las personas y los televidentes puedan entender un poquito más? Bueno, el pecado es toda acción que se comete, repito, acción que se comete en libertad, en conciencia, y que es violatoria a uno de las leyes de Dios, a uno de los mandamientos. Ahí tenemos el pecado. Obviamente los mandamientos, recuerda, están el decálogo, los 10 mandamientos, pero están los mandamientos de la caridad, del amor, al cuidado, las obras de misericordia y todo eso que vamos a importar. Pero, ojo, el pecado es toda acción cometida libre y con conciencia que viola, que infringe una de las leyes de Dios, uno de los mandatos divinos. Eso es el pecado. Y enfatizo esas dos cosas, o sea, la parte de la conciencia y de la libertad, porque son dos condiciones fundamentales para que sea imputable un pecado. Una persona puede cometer una acción pecaminosa, entiéndase, puede violar una ley de Dios y por no tener conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese pecado, aunque ha cometido una acción pecaminosa, no se le imputa como pecado. Te puedo poner un ejemplo, qué sé yo. Es un ejemplo así. Que una persona no supiera, por ejemplo, que hay que ir a misa los domingos. Entonces, deja de ir a misa el domingo, está violando la ley de Dios. Entonces, ese pecado no se le imputa porque no tenía conocimiento de esa parte. Por ahí va la cosa. Padre, vamos a ver qué se requiere antes, porque ya, como decíamos nosotros, el tiempo es bastante corto. Pero como que pasa muy rápido. Demasiado rápido, dice el Padre. Del pecado, usted decía ahorita, mencionaba el pecado mortal, el pecado venial también. Me gustaría que antes de nosotros irnos también, las personas puedan entender un poquito acerca de esto. Esa acción que es violatoria de una de las leyes de Dios puede ser de dos maneras. Lo que llamamos leve o grave, mortal o venial, ¿de acuerdo? Lo va a determinar, la diferencia va a determinar la materia de pecado. ¿A qué materia se está ofendiendo? Por ejemplo, una persona dice, mira, yo estuve ayer a misa, era mentira, yo estuve ayer a misa, habló una mentira. Bueno, estamos ante un pecado venial, o sea, violó un mandamiento, que es no mentirás. Entonces, ok, hay una violación, pero la materia es leve. Ahora bien, una persona dice, fulano de tal fue que hizo tal cosa, y a ese fulano de tal le pasa algo, o sea, que lo matan o algo, estamos ante una misma mentira, pero por materia grave, porque ya atentó contra la vida. Todo pecado que atente directamente al ser de Dios, directamente a la vida o a la vida de la persona, es un pecado que afecta una materia grave y por lo tanto es pecado mortal, es pecado que te aparta inmediatamente de la gracia. Los demás son pecados veniales que, aunque son pecados, no te apartan de la gracia, te permiten seguir en la gracia sacramental, pero que deben ser confesados porque no son pecados. El pecado mortal se debe confesar en el momento en que se cometió, rapidísimo, porque te aparta de la gracia sacramental y te impide acceder al sacramento de la comunión y los demás sacramentos. El pecado venial te mantiene en la gracia. Un ejemplo, para que tú veas, por ejemplo, otro caso. El ir a misa un domingo. Ok, faltaste a misa los domingos, 2 domingos, 3 domingos. Violaste un mandamiento. El mandamiento. Pero, obviamente, no es pecado mortal, porque no atenta directamente al ser de Dios, sino a tu relación con Dios. Ahora, si fuiste a un brujo, si fuiste a un curandero, inmediatamente caíste en pecado mortal, porque está violando un mandamiento, pero es un mandamiento que atenta directamente al ser de Dios, porque tan pronto fuiste donde un brujo, ya tú estás en la idolatría, estás adorando a Satanás, entonces eso te aparta de la comunión. El caso, por ejemplo, de matar a una persona.
Pues deliberadamente una persona comete un asesinato, en el mismo momento está fuera de la gracia sacramental porque atentó contra la materia grave. Entonces, lo que va a determinar la materia, la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal es la materia contra la cual atenta. Si es una materia grave, entiéndase, el ser de Dios, la vida y la dignidad de la vida, entonces estamos ante un pecado mortal que aparta de la gracia sacramental, por lo tanto que impida incluso hasta la comunión hasta que no se confiese. Lo demás es un pecado venial que aunque se cometan, pues se puede mantener la comunión hasta que se confiesen ya. Padre, ya un mensaje final para todos los hermanos televidentes que siguen este programa especial Cuaresma, Camino hacia la Pascua, sobre todo acerca de lo que nosotros hemos hablado, Padre, de ese sacramento que tiene una importancia tan grande y muchos católicos, como decía usted, algunas veces lo ignoran tanto, Padre, porque muchas veces el sacramento de la reconciliación un poquito como olvidado y las personas como que le vale. Maliciosamente. Le vale, como dice uno. Así es, Padre. Mira, mi recomendación es esta. La Cuaresma es un camino preparatorio para la Pascua, para renovar el bautismo. La Cuaresma es para llevarnos a la vigilia pascual y en la vigilia pascual renovar nuestro bautismo, es decir, volver a vestir esa ropa blanca, esa ropa de gracia, esa ropa de pureza que recibió en el bautismo. Ahora bien, ¿cómo usted se va a poner una ropa nueva sin bañarse? De por Dios, ¿cómo usted se va a poner una ropa nueva sin bañarse el cuerpo? Si usted se puso una ropa nueva sin bañarse el cuerpo, se le va a ensuciar la ropa. ¿Qué implica? Como el sacramento de la reconciliación es el sacramento que nos limpia de los pecados y en la vigilia pascual vamos a renovar nuestra promesa bautismal, conviene que lleguemos a la vigilia pascual confesado. Que usted no tenga pecado, confiésese de eso mismo. Vaya, diga, Padre, mira, me confieso que yo creo que no tengo pecado. Siendo un pecador, hasta de eso me confieso. Pero confiésese, por favor, que no llegue un cristiano hábil para la confesión sin confesarse a la vigilia pascual. Por favor, ¿para qué? Para que limpiecito su corazón, restaurado su gracia sacramental con Dios, con la iglesia, con los demás por el sacramento, entonces usted pueda vestir la ropa nueva de la renovación bautismal en la vigilia pascual. Así es, Padre. Amén. Gracias, Padre, por compartir con nosotros ese espacio. Yo sé que muchas personas están ahí y hoy también muchas cositas que quizás no la tenían tan clara del todo, podemos decir, porque usted ha mencionado, de hecho, el catecismo de la Iglesia Católica con sus numerales. También hemos mencionado la misma palabra de Dios que Dios nos ha dejado donde nos habla, ese ejemplo tan hermoso que es la parábola del Hijo Pródigo, que es una confesión pública, podemos decir, y allí está todo. Padre, pues la bendición para que todos los hermanos continúan ahí con nosotros, pero luego de la bendición. Claro está, para mí una bendición y un placer impartir la bendición para ustedes, para todos los que producen este programa y para todos los que están en sus hogares en este momento. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, nos reconcilie con el Padre y permanezca para siempre. Amén. Y nosotros, mis queridos amigos, ahora vamos a continuar con Yuleidi de la Cruz, que tiene unos tips cuaresmales ahí que nos van a seguir ayudando en este hermoso tiempo de Cuaresma. Paso contigo, Julie. Gracias, mi querida Sora de Lenny. Nosotros estamos aquí abordando este tema tan importante que es el sacramento de la reconciliación. Y en este momento, a modo de tips, les traigo estos pasos para una buena reconciliación con el Señor que nos espera con los brazos abiertos para darnos ese abrazo de entrega, de acogida, de ese paso del pecado hacia la gracia. Y lo primero que debemos hacer es un silenciamiento exterior, pero también un silenciamiento interior, callar nuestros pensamientos, que muchas veces no nos dejan tener ese encuentro con el Señor, que muchas veces no nos permiten escuchar esa voz de Dios que vive hablándonos día a día, pero por ese ruido que llevamos en nuestro interior, no es posible que le escuchemos. Pero también para que podamos tener un encuentro con nosotros mismos y saber quién soy, qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo las cosas. Vamos a hacer un examen de conciencia en primer lugar. Y para este examen de conciencia, les motivo a ustedes a llevar impresos, si no se saben los 10 mandamientos, a tener con ustedes los 10 mandamientos. Pueden llevar también otra hojita y un lapicero para que ustedes puedan ir anotando esos mandamientos en los que ustedes han faltado como verdaderos cristianos. ¿He amado a Dios sobre todas las cosas?
Y este mandamiento también incluye al prójimo. ¿Estoy amando al prójimo como a mí mismo? ¿Lo estoy aceptando a través de sus virtudes, a través también de sus defectos? ¿Me estoy amando? ¿Me estoy aceptando así como Dios me hizo? ¿Estoy aceptando mi cuerpo o lo estoy menospreciando? ¿Me veo menos que los demás? ¿Me siento inferior a los demás? Entonces ahí usted se puede preguntar, ¿estoy cumpliendo al 100% este primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Estoy amando todo lo creado? ¿Estoy dando gracias a Dios por todo lo que me permite, por todo lo que me da, por todo lo que me concede, sea poco o sea mucho? ¿Me está bastando eso que Dios me está regalando día a día? ¿Estoy tomando el nombre de Dios en vano? ¿O estoy haciendo juramentos para que mis afirmaciones se vean con un poco más de peso? Lo juro por Dios que tal cosa es así. Lo juro por Dios que no fui yo. Lo juro por Dios que tal cosa es como te le estoy diciendo. Cuidado con eso, hermano. Y tú te puedas evaluar a ver si estás faltando en ese segundo mandamiento. Los domingos, ¿lo estás utilizando para descansar, para quedarte en tu casa durmiendo? ¿O estás asistiendo a la Eucaristía? ¿Estás guardando las fiestas de precepto? ¿O simplemente te estás dejando dominar por la pereza? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿O te estás convirtiendo en el padre de ellos, en la madre de ellos, en tu manera de hablar, en tu manera de rebeldía, de desobediencia? Y te puedas tú evaluar con este cuarto mandamiento. ¿Estás matando? Y tú te preguntarás, no, matar, yo no estoy matando, yo nunca he matado, porque creemos que matar es simplemente quitarle la vida a alguien, pero muchas veces matamos con palabras, con gestos, matamos de muchas maneras. Entonces, evalúate en esa parte. ¿Estás cometiendo actos impuros? ¿Estás calumniando a tu prójimo? ¿Estás mintiendo? ¿Lo estás criticando? ¿Estás deseando tener las cosas, los bienes de tu vecino? ¿Estás dejando de vivir tu vida por vivir la vida de los demás? ¿Estás perdiendo el tiempo en buscar de Cristo por estar pendiente a lo que está haciendo el otro? ¿Estás deseando la mujer de tu prójimo? ¿Estás robando? Y tú quizás te puedes preguntar, no, yo no he robado porque yo no me he metido a la casa de nadie, no le he robado nada a nadie. Pero a veces robamos cosas que no se pueden visualizar. Robamos tiempo, robamos ideas, robamos palabras y tantas otras cosas. Pero es bueno que tú te evalúes, que hagas este examen de conciencia a través de estos 10 mandamientos. Luego sigue lo que es el dolor del pecado. ¿Me está doliendo mentir? ¿Me está doliendo criticar a mi hermano? ¿Me está doliendo ofender? ¿Me está doliendo no amar a Dios sobre todas las cosas? Y usted puede entrar en un total arrepentimiento, para que luego usted pueda ir a confesar donde el sacerdote estos pecados que ya hemos mencionado, esos pecados que usted ha evaluado, en los cuales usted ha fallado como ser, como persona, como cristiano, que ha caído. Luego sigue un propósito de enmienda, cuando usted va y se confiesa que ya deposita todos esos pecados en las manos de Jesús. No es que usted va a ir a confesar a la vecina, no es que usted va a ir a confesar a su esposo, a su esposa. Usted puede ir y llevar la misma lista incluso que usted hizo y puede leérsela al sacerdote, pero que se vea que usted es un pecador arrepentido. Luego que usted haga un propósito de enmienda, un buen propósito de enmienda. ¿Qué voy a hacer para dejar las mentiras? ¿Qué voy a hacer para dejar de hablarle mal a mi hermano? ¿Qué voy a hacer para dejar de criticar, para dejar de ofender? Si no hay un verdadero propósito de enmienda, la confesión entonces es inválida. Que usted pueda hacer un buen propósito de enmienda no significa que usted no pueda volver a caer, que usted no vuelva a caer en el mismo pecado, valga la redundancia. Eso no significa eso. Pero que usted tenga ese temor de no volver a caer, de no volver a pecar. Y por último, cumplir la penitencia que el sacerdote le impuso. No todo se termina con el paso de la confesión, no se vuelen los pasos. Cumpla con eso que el sacerdote le impuso a través de esa confesión. Si fue rezar un Ave María, un Padre Nuestro, vaya y hágalo con todo el amor, con toda la devoción y el fervor del mundo, para que usted pueda sanar, restaurar su alma y encontrarse por completo con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, con estos tips,
Más bien, con estos pasos para una muy buena reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, nosotros seguimos con más de este programa especial, Cuaresma, Camino hacia la Pascua. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi Cirineo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil. Y me mata un desconsuelo cuando siento que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Eres mi Cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Eres mi Cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. La verdad que ustedes hoy no se pueden quejar porque hoy les hemos traído un contenido diferente, variado, enriquecido, con diferentes invitados y más que con esas hermosas canciones de nuestro compañero Mikey Mendoza que nos llevan al cielo. Desde aquí de la tierra nosotros nos unimos a Él con esas canciones que aunque no cantemos solo, nosotros nos unimos y cantamos y oramos 2 veces. Así es, Julie. Sí. Julie, también agradecerle en este hermoso programa también a nuestro querido diácono Starling por compartir con nosotros ese espacio, ese mensajito tan hermoso como hemos dicho en parte del programa, para poder cada día más crecer en el amor y en la fe, que es lo que nosotros buscamos. Agradecerle también al Padre Johnny que hoy nosotros hemos aprendido un poquito más acerca del sacramento de la reconciliación. Y yo quiero resaltar algo, Julie, que el Padre Johnny decía, a mí me llamó mucho la atención, que era cómo nosotros después de comprar una ropa, nos las vamos a poner si no nos hemos bañado. Quizá podía sonar un poquito jocoso, pero es una parte, yo creo, que es bonita para nosotros hablar de lo que es el sacramento de la reconciliación. Acércate a Él, reconócete necesitado de Dios. Hay muchas personas también que dicen, yo no me voy a confesar con un hombre porque te da vergüenza. Entonces tenemos que quitarnos como esa negatividad y siempre estamos necesitados de ese sacramento, necesitados del perdón que el Señor nos da a todos nosotros. Julie, pero yo sé que tú tienes una tarea por ahí para todos los hermanos televidentes. Claro que sí, yo espero que hayan anotado por ahí todos esos tips y todas esas partecitas que el Padre a través del diálogo que tuvo con usted, ayudándonos a nosotros a poder reflexionar y a poder recordar esas cosas que quizás sabíamos del sacramento de la reconciliación, pero que habíamos olvidado o que no estábamos practicando. Entonces, muchas veces queremos que el Señor nos perdone, pero somos duros para perdonar. Entonces, yo no puedo dar de lo que no tengo, no puedo pedir si no estoy dando. Entonces, queridos hermanos, la tarea sería la siguiente. Todos tenemos a alguien que ya sea nosotros que le hemos ofendido, que le hemos fallado, o que ese alguien nos ha fallado a nosotros. La tarea no es tan sencilla, pero si nosotros acudimos al Padre Celestial, todo es posible. La tarea sería
Ir donde esa persona que nos ha fallado o que nosotros le hemos faltado con una palabra, con un gesto, e ir a pedir perdón. Solo así podemos pedir ese perdón del Padre, porque ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale ser duros con los demás y querer que Dios sea bueno con nosotros? La tarea de hoy, ir a pedir perdón a ese hermano que le he faltado. Interesante tarea, Julie, que es muy difícil también hacerlo, Sí. pero como tú decías, si nosotros también queremos recibir de Dios la misericordia y el perdón, debemos nosotros también demostrárselo a los demás. Así que ya saben, mis queridos hermanos, anoten su tarea, pero sobre todo a cumplirla. Así que, bueno, sin tiempo para más, hemos compartido con ustedes, agradecido de Dios y de la Santísima Virgen María, que nos ayudan siempre a poder compartir ese espacio, este programa especial de temporada Cuaresma, Camino hacia la Pascua. Bendiciones. Adiós.